Vamos a hablar sobre el principio de flotabilidad. Existen tres casos a considerar cuando un sólido se sumerge en un líquido: cuando el cuerpo se hunde completamente, cuando el cuerpo se equilibra en el interior del líquido y cuando el cuerpo flota sobre el líquido y cierta parte queda sumergida. Cuando hablamos del principio de flotabilidad, entonces, como hemos visto, tenemos tres casos. El caso en que un cuerpo se hunde completamente en un líquido. Bien, para que un cuerpo se hunda completamente en el líquido, quiere decir que su peso va a ser mucho mayor que su empuje. Bien, si recordamos que peso es igual a masa por gravedad y que empuje es densidad por el volumen desplazado por la gravedad, podemos observar que si calculo la densidad del objeto, sé que es masa del objeto sobre el volumen desplazado. Recordemos que el volumen del objeto es el mismo que el desplazado. Si despejo yo, obtendría masa del objeto, es densidad del objeto por volumen desplazado. En vez de poner masa del objeto aquí, puedo poner todo este valor de aquí. Y me doy cuenta que volumen y volumen desplazado se van a cancelar. Y gravedad se van a cancelar. Esto no es una fórmula, solamente es una demostración de que si es que el objeto es más denso que el líquido, este se va a hundir. Si el objeto es más denso que el líquido, este se va a hundir. En un vaso de agua, por ejemplo, la densidad del agua generalmente es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esto es una pieza de neodimio. El neodimio tiene la densidad de un metal de aproximadamente 7000 kilogramos por metro cúbico. Al colocar uno sobre el otro, este se hunde inmediatamente, debido a que el neodimio es más denso que el agua. Cuando el peso del sólido es igual que el empuje, el sólido permanecerá en reposo sumergido en el interior. ¿Qué quiere decir esto? Si el peso y el empuje son equivalentes, igual que antes, la demostración me lleva a encontrar que el volumen, la densidad del objeto, el volumen desplazado y la gravedad vienen a ser el peso. Y la densidad del líquido, volumen desplazado y gravedad vienen a ser el empuje. Cancelando estos elementos de aquí, obtengo que la densidad del objeto es igual a la densidad del líquido. ¿Qué pasa en ese caso? El cuerpo se mantiene dentro del líquido. ¿Qué sucede ahora en el caso de que la densidad del objeto sea menor que la densidad del líquido? Si el peso del objeto sumergido es menor que el empuje, el objeto llega a un punto tal que su peso se equilibra con el empuje y flotará sumergido en parte. Quiere decir que no va a ponerse sobre el líquido, sino que va a flotar sobre él, pero cierta parte de eso va a estar hundido, así igual que en un iceberg. Por ejemplo, si el empuje es igual al peso, solamente el empuje va a ser equivalente el volumen que esté sumergido, ya no todo el volumen, solamente el que se haya sumergido. Y bueno, utilizando la misma identidad que utilizamos antes, aquí sí tendría yo que poner el volumen completo del objeto. Debido a que las gravedades se cancelan, ahora el volumen sumergido no es igual al volumen del objeto. Así que si voy a buscar cuánto se sumerge un cuerpo, voy a pasar esto a dividir al otro lado y obtengo lo de aquí. El volumen sumergido es equivalente a la densidad del objeto en la densidad del líquido que esté sumergido por el volumen del objeto. Bien, ejemplifiquemos lo que hemos estado viendo con un pequeño experimento. Aquí tenemos tres contenedores con tres sustancias diferentes: alcohol etílico, aceite y agua. Vamos a tomar una pequeña pieza de cera y la vamos a colocar en cada uno de los diferentes contenedores. Por ejemplo, si empezamos con el agua, podemos ver que esta flota. Y hay parte que está hundida y parte que está flotando sobre el líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad de la cera que he colocado en el agua es menor que la densidad del agua, es decir, el agua es más densa que la cera. Podemos concluir eso. Y aparte de eso, hay cierta parte de la cera que sobrenada y otra parte que se hunde. Bien, y vemos el mismo experimento, pero ahora con el alcohol etílico. Al colocarle en alcohol etílico, esta se hunde inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer el alcohol etílico es menos denso que la cera. Es decir, en este caso la cera es más densa que el alcohol etílico. Por eso esta se hunde. Ahora hagámoslo con el aceite. Al colocar esto en el aceite, esta se mantiene a flote. Se mantiene en su interior. ¿Qué significa esto? Que la densidad de la cera y del aceite son las mismas. ¿Bien?
Resolvamos un ejemplo relacionado. Entonces, ¿qué volumen de un iceberg queda por debajo del nivel del mar? Considerando que la densidad del agua del mar es 1030 y que la del hielo es 920. De entre los tres casos que hemos visto, nos vamos a dar cuenta que en este caso en específico, la densidad del agua es mayor que la del hielo. Por ende, si el objeto es menos denso, el objeto va a flotar, pero cierta parte se va a hundir. ¿Cuánto se hunde? Entonces veamos. Con la fórmula que hemos estado deduciendo anteriormente, sabemos que el volumen sumergido es igual a la densidad del objeto dividido entre la densidad del líquido y todo esto multiplicado por el volumen del objeto. Bien, sé que la densidad del objeto, que es hielo, es 920 y sé que la densidad del líquido, que es agua del mar, es 1030. No conozco el volumen del iceberg, no sé cuánto sea el volumen del iceberg, sin embargo podría operar estos elementos de aquí y obtendría que el volumen sumergido es 0.893 volumen del objeto. Bien, no voy a poder con estos cálculos saber cuál es el volumen del iceberg, pero sí puedo deducir que se va a hundir 0.89.3 de él. Eso quiere decir que se va a hundir un 89.3%. El siguiente ejercicio nos dice: un cilindro de 12 centímetros de altura flota en el agua de modo que emerge 3 centímetros. ¿Cuál es la densidad del cilindro? Bien, tenemos que recordar la fórmula para cuando un cuerpo está flotando, la cual nos dice volumen de la superficie expuesta es equivalente a densidad del objeto entre densidad del líquido multiplicado por el volumen del objeto. Bien, aquí busco yo la densidad del objeto, así que si es que despejo densidad del objeto, volumen y densidad del líquido se multiplican y lo divido entre el volumen del objeto. Bien, sabemos que el cuerpo que tenemos ahí es un cilindro y la fórmula del volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Bien, veamos. Considerando esto, sabemos que la densidad del objeto es equivalente al volumen sumergido. La cantidad sumergida son 9 centímetros y la cantidad del objeto son 12 centímetros completos. Sabemos entonces que si el volumen sumergido es 9 centímetros, la fórmula sería pi por radio al cuadrado, estamos reemplazando en la del volumen del sumergido, pi por radio al cuadrado, sumergidos 9 centímetros, entonces sería multiplicado por 9. Por la densidad del agua que sabemos es 1000. Dividido todo esto entre el volumen total del objeto. Bien, no son los 3 centímetros, sino serían 9 y 3, que me da 12. Pi por radio al cuadrado por 12. Ese es el volumen total del objeto. Aquí yo puedo simplificar pi y radio al cuadrado, pi y radio al cuadrado, y la operación sería 9 por 1000 y entre 12, lo cual nos da 750. Es menor la densidad del objeto que la del agua. Kilogramos por metro cúbico. Bien, en el siguiente ejemplo nos dice: un bloque cuya densidad es 700 kilogramos por metro cúbico se sumerge en agua. Si sus dimensiones son de 15 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto, al flotar el bloque, ¿cuántos centímetros queda sumergido en agua? Utilizamos la misma fórmula que la anterior vez: volumen sumergido, densidad del objeto, densidad del líquido y volumen del objeto. Tenemos hasta ahí esas consideraciones. Bien, estamos hablando de un bloque, ¿sí? Que podría representar un prisma cualquiera. La fórmula es ancho por alto por largo, ¿sí? Vamos a llamar al largo del bloque como el lado B. Vamos a llamar al ancho del bloque como el lado A. Y vamos a llamar al largo del bloque como el lado C. Entonces el volumen sería equivalente a A por B por C. Bien, entonces,
Si represento esto utilizando las fórmulas, sabría yo que el volumen sumergido sería A que multiplica B que multiplica C. Es igual a densidad del objeto sobre densidad del líquido, y el volumen del objeto sería igualmente A por B por C. El volumen del objeto podría encontrarlo utilizando todos estos valores de aquí. Y el volumen sumergido del objeto, el volumen que está hundido en el agua, sería exactamente el mismo largo, el mismo ancho. Lo que cambiaría es la B. Esta B de aquí es la B sumergida, y esta B pues es la B total del objeto. Entonces, si tomo los valores y estos dos que están multiplicando los paso al otro lado a dividir, obtendría A por B por C dividido entre A por C, donde A, C, A y C se cancelan y no necesito esos datos para resolver el ejercicio. Veamos, ¿cuánto está sumergido el cuerpo? Densidad del objeto es 700. Densidad del agua es 1000. Y B viene a ser el largo del objeto, que son 20 centímetros. Resolviendo esto nos da 14 centímetros. La cantidad que está sumergida en el agua son 14 centímetros, así que por fuera están 6 centímetros que emergen del líquido. Cuando se trata de líquidos ocurre el mismo fenómeno. Con dos líquidos no miscibles como agua, aceite, mercurio, entre cualquier líquido, estos dos se separan por su nivel de densidad. El más denso va al fondo y el menos denso se sobrepone. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1000, va abajo, y el aceite va encima porque su densidad es de 800.